acaba de empezar. Entonces damos por iniciada la mesa de filosofía de la tecnología, continuando con el simposio de filosofía de la ciencia. Y estamos en la mesa 3 de filosofía de la tecnología. Les recuerdo, cada presentación va a ser de 20 minutos y después de los 20 minutos vamos a tener 5 para responder a preguntas. Las preguntas las pueden hacer por Facebook y a mí me las van a pasar o yo trataré de entrar directamente y poderlas ver. ¿Vale? Les pido que sean lo más breves que puedan con sus preguntas para que para que se responda el mayor número de preguntas. Y bueno, entonces empezamos con la doctora Nidia Lara Zavala, una gran amiga que nos va a dar una plática titulada Tales de Mileto, de la ingeniería a la filosofía natural. Te doy la palabra, Nidia. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Uy, la tengo al final. Lo quemé al principio. Bueno, parecerá un poco extraño que hable yo de Tales de Mileto en una plática de filosofía de la tecnología, pero espero que entiendan que la razón es que estoy recuperando una parte de Tales que no es nada conocida, ¿sí? Primero, quiero mencionar que Tales no era griego, fue hijo de fenicios, ¿sí? Perdón. Ellos migraron de Fenicia a Milán, a Mileto. Y es muy interesante porque esta combinación de fenicios con gente, con una ciudad tan cosmopolita como Mileto, hizo que desde muy temprano se despertara en Tales el gusto por la argumentación convincente que viene fundamentalmente del comercio, la importancia de la astronomía y la meteorología para la navegación, la exactitud incontrovertible del razonamiento matemático y todo esto con múltiples aplicaciones en todos los terrenos de la vida. Pero lo que yo quiero resaltar en este particular trabajo es que Tales marcó la pauta para concebir lo que va a desembocar en la filosofía natural, y esto tuvo su origen en la atención, expansión e interpretación que él le da al pensamiento ingenieril. Pablo va a estar muy contento con esta presentación. Podemos suponer que esta idea cristaliza en Tales justamente por su estancia en Egipto. Sí, él estudia en Egipto. Y ahí reconoce dos clases de conocimiento que se veían como aparentemente irreconciliables. Uno era el conocimiento ingenieril y el otro el conocimiento teológico. El ingenieril se consideraba como mundano, práctico y material, y el teológico era como sagrado y reservado específicamente a los astrólogos que conformaban la clase sacerdotal. Todo indica que Tales fue el primero en apreciar que de los círculos, líneas, ángulos, triángulos y demás figuras geométricas que surgían de las medidas realizadas tanto por ingenieros como por sacerdotes, se podían extraer principios generales que bien valía la pena indagar tanto de manera abstracta como en posibles y novedosas aplicaciones concretas. De esta empresa surge la geometría que él lleva por primera vez a Grecia y que culmina en la extraordinaria obra de Euclides. Acuérdense que 5 teoremas de Euclides
son de Tales de Mileto. Asimismo, Tales también supo utilizar las bondades de la geometría en la lectura de eventos estelares para entender sus patrones de regularidad, pero sin la distracción de las interpretaciones místicas que siempre acompañaban esas observaciones. Esto último marca el paso justamente de la astrología a la astronomía, además que da inicio a un pensamiento excepcional y único en toda la historia de la humanidad, lo que conocemos como la filosofía natural, que es el antecedente tanto de la filosofía como de la ciencia. Por otro lado, se puede decir que Tales tuvo la suerte de vivir en una época particularmente propensa a divulgar algunos de los registros astrológicos que previamente se mantenían totalmente herméticos por los escribas y sacerdotes. Y esto acontece por la caída del imperio asirio, que abarcaba prácticamente todo, todo Asia, pero es combatida por los babilonios y por los medos. Viviendo en Mileto y habiendo estudiado en Egipto, es evidente que Tales tuvo acceso, cuando menos, a una parte de la riquísima información que conformaba en ese entonces el corpus de conocimiento astrológico de 4 milenios de antigüedad. Quiero que se den cuenta de este detalle. O sea, era inmenso el conocimiento. Pero Tales era fundamentalmente un ingeniero, por lo que supo utilizar los registros que llegaron a sus manos como un verdadero tesoro que le sirvieron para predecir, entre otras múltiples cosas, que venía una inmensa cosecha de olivos, y él entonces renta los molinos del aceite a un precio muy bajo, y cuando viene la gran cosecha, los subarrenda al precio que se le dé la gana y genera una fortuna económica. Esta es una anécdota muy conocida de Tales de Mileto, la menciona Diógenes Laercio y Aristóteles, pero casi nada repara en el hecho de que es la primera vez en la historia de la que tenemos registro que un conocimiento que estaba considerado sagrado y exclusivo de sacerdotes y reyes es utilizado por Tales con fines lucrativos. Pero uno de los aspectos más sorprendentes, y tanto antiguos como modernos, en torno a los conocimientos astrológicos que tenía Tales, es la predicción del eclipse solar que tuvo lugar el 28 de mayo de 585. De hecho, por esta predicción, nosotros podemos tener más o menos una idea de en qué años nace y se desarrolla el pensamiento de Tales. Este evento, al decir de Heródoto, fue tan asombroso que los ejércitos medos y lidios finalmente terminan una guerra que había durado poco más de 5 años. Ahora, un eclipse, no sé si ustedes han tenido la suerte de verlo, es un fenómeno verdaderamente espectacular, ¿sí? Pero desde los sumerios se sabía que los eclipses solares solo se podían producir después de las lunas nuevas, por lo que había suficientes registros para entender que, por temibles que fueran, se trataba de eventos físicos con un patrón de regularidad que Tales pensó que valía la pena tratar de descifrar desde la perspectiva totalmente ingenieril. Tales, en este sentido, no se puede considerar como el primero en predecir un eclipse solar, pero sí el que trató de ofrecer la primera teoría racional y convincente para explicar
las causas físicas que lo producían. Este movimiento intelectual justamente es el que marca el paso que abandona la religión y la sustituye por una explicación científica. Tales, debo aclarar, que no era un ateo, pero hay razones para pensar que no creía que los dioses fueran los objetos físicos que se observaban en el cielo. O sea, hay una idea muy popular de que los antiguos creían de que los astros eran los dioses. Eso es falso, desde los sumerios. Los planetas, no solamente desde la perspectiva de Tales, sino de prácticamente todos, eran entendidos como los instrumentos físicos que los dioses utilizaban para comunicar sus órdenes y designios. Es decir, eran mensajes. Por esta razón, Tales pensó que era posible teorizar sobre la composición y mecánica de los movimientos planetarios sin interferir con el trabajo realizado por los sacerdotes. Asumida esta separación de labores, Tales sostuvo que la composición material de la Luna muy posiblemente fuera semejante a la de la Tierra. Es muy interesante. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. El argumento racional era que a diferencia de los otros cuerpos celestes que se observan, la Luna no tenía luz propia. La luz que observamos en ella debía, según Tales, de provenir del Sol, y era la interacción entre el Sol y la Luna lo que se podía suponer que provocaba, por un lado, las fases lunares y por el otro, los eclipses solares. Porque, y además explicaba por qué esto solo ocurría en las lunas nuevas y los eclipses lunares solo en las lunas llenas. A partir de la hipótesis material de la luna, Tales procede a explicar que lo que causaba un eclipse solar era el paso de la luna frente al sol. ¿Sí? En una cita que se le adjudica a Etius, se dice, Tales dice que los eclipses de sol tienen lugar cuando la luna pasa a través de él en línea recta, ya que la luna es de carácter terrestre y a los ojos parece estar puesta en el disco del sol. Es una lista cita. Combinando sus conocimientos geométricos con los astronómicos, Tales también logró medir el tamaño del diámetro de la luna y el sol. ¿Sí? Este logro, Apuleius lo cuenta de la siguiente forma. Tales, en sus últimos años, ideó un cálculo maravilloso sobre el sol que no solo he aprendido, sino que he verificado mediante experimentos, mostrando con qué frecuencia el sol mide su propio tamaño al círculo que describe. Se dice que Tales comunicó este descubrimiento poco después de que hiciera el descubrimiento a Mandrolitus de Priene, quien estaba realmente encantado con esta nueva e inesperada información y le pregunta a Tales cuánto debía pagarle en concepto de honorarios por tan importante pieza de conocimiento. A lo que Tales responde, ¿me pagarás lo suficiente? Bueno, responde el sabio, sí, cuando te pongas a trabajar para decirle a la gente lo que has aprendido de mí, no te atribuyas el mérito a ti mismo, sino que me nombrarás en lugar de otro como el descubridor. A mí me interesa esta cita por dos razones. La primera es que un pensador platónico de la época romana del siglo I después de Cristo,
que tuvo conocimiento de las medidas que Tales ofreció del Sol y la Luna, no solo se enteró del hecho, sino que procedió a comprobarlo experimentalmente con la clara intención de verificarlo, o como diría Popper, de falsearlo. La segunda, y esto también es interesante, es que los conocimientos que Tales comunicaba de sus logros se pagaban, ya sea con dinero o con el conocimiento de su autoría. Y yo creo que esto es lo que explica por qué, a pesar de que no tenemos ningún escrito de Tales, sus proezas intelectuales, ingenieriles y comerciales se conocen y ponderan como los logros extraordinarios de ese pensador hasta la fecha. Por los reportes que han llegado hasta nosotros, lo que parece indiscutible es que Tales inauguró un pensamiento inédito en la historia de la humanidad. Comprender de manera factible, racional y convincente cómo se podrían 5 explicar minutos, Nidia. los fenómenos celestes en términos de causas naturales, independientemente de las creencias de que eran los dioses los que enviaban esos mensajes. Esto es interesante porque Tales nunca pretendió atacar creencias religiosas. En los libros parece que sí, o sea, los que platican sobre Tales. Pero la verdad es que Tales, como buen ingeniero, su objetivo fue simplemente separar la cuestión física de los fenómenos observables de la mística religiosa. Esta separación la hizo con la clara intención de tratar de entender la dinámica observada en toda la naturaleza a través de una especie de ingeniería en reversa, sin la necesidad de demeritar o combatir la importancia de una interpretación religiosa. En este sentido, es Tales el que por primera vez funda una escuela de reflexión secular y construye un espacio académico abierto a la especulación teórica. La idea, como bien lo expresa Maquenon de Croton, era asumir que por principio solo los dioses tienen cierto conocimiento, pero para nosotros como hombres solo es posible la inferencia a partir de la evidencia. Bueno, la rápida expansión de la filosofía natural por todo el mundo antiguo, muy en particular por toda Grecia, tiene su fuente en la fácil comprensión de los temas que se pretendían explicar a propios y extraños, además del compromiso que se asumía que era a partir de la experiencia sencilla, cómo se podía elucubrar teóricamente para regresar con una explicación al fenómeno bajo estudio. Asimismo, en la escuela que inicia Tales, se estimulaba y reconocía como logro la creación de nuevas propuestas, y no todo el mundo tenía que estar de acuerdo. Y solo esto es capaz de explicar por qué los filósofos naturales que se reconocen a lo largo de la historia pueden proponer distintas teorías a pesar de que pertenecían exactamente a la escuela que fundó Tales. De hecho, lo que sucedió fue que el pensamiento secular, que trataba de dar cuenta de los fenómenos en términos de causas naturales, rápidamente se popularizó y extendió no solo por Jonia, sino por Grecia. Y es, la verdad, ese pensamiento el que abre la gran cultura occidental que se conoce hasta la fecha. Y no es casual que fuera Grecia la que le diera a Tales el primer título de sabio griego, a pesar de que él naciera
de padres fenicios y residiera en una ciudad-estado, la ciudad-estado independiente de Mileto. ¿Sí? En resumen, Tales aplicó métodos ingenieriles para especular en torno a qué características y procesos serían necesarios proponer para dar cuenta de las causas físicas y posibles dinámicas involucradas en la conformación de los diversos fenómenos observables. Reconocer esto es fundamental, pues es justo aquí donde realmente Tales logra que el pensamiento ingenieril se transforme en esa increíble y original empresa intelectual a la que actualmente denominamos ciencia. Desde esta perspectiva de la escuela de Tales, el punto de la ciencia era fomentar un espíritu abierto a la investigación, donde por principio nadie debería de ser considerado ni como un iluminado ni como un profeta. Esto es lo que sin duda conformó el primer eslabón de la mutación intelectual de la que nos habla Sartre, donde su fundador nos heredó una gran lección que a veces nos conviene recordar. Ya pasó el tiempo. Nada más termino. Sí, claro. Respeta el pensamiento de los otros, pues solo el hombre inteligente puede reconocer que en este mundo nadie es propietario de la verdad. Gracias, gracias. Gracias a ti, Nidia. Ok, y ahora empezamos con preguntas. No sé si los otros ponentes que van a hablar ahora tienen alguna pregunta. Les doy primero a ustedes la oportunidad. Si no, me voy a ir a las preguntas si hay algo en Facebook. Les doy tiempo. Pueden utilizar ahí la herramienta de reacciones para poner la manita si quieren hacer una pregunta. Si quieren hacer otra pregunta, pueden hacerlo también por Facebook. Bueno, entonces, a ver, en Facebook tenemos una pregunta que, a ver, esta es muy rápida. Igual Mariana está levantando la mano. perdón. Sí, Mariana, sí puede ser tu pregunta, por supuesto. Si gustas primero la de Facebook. Yo aplaudiré la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta de Facebook es simplemente sobre que te piden de favor que les des bibliografía que relacione filosofía y tecnología en otros ámbitos prácticos. Entonces, lo que les interesa es saber que entre la conexión entre filosofía y cosas prácticos y aplicación del conocimiento. Y hasta te dan el correo para que les puedas dar. Si quieres, yo te lo... Sí, Okay. porque tengo muchísima bibliografía, te la paso con mucho gusto, pero así muy rápido te recomiendo un artículo de Farrington, que se llama Head and Hand. Y él te hace toda esta interrelación. Yo tengo el escrito largo sobre este tema y lo estoy trabajando con una especialista, se llama María Teresa Padilla, que es una especialista en presocráticos, para que ella me ayude a cerrar esta idea, porque ella tiene más conocimiento que yo en muchas cosas. Entonces, si te interesa el artículo, te lo mando con mucho gusto. Muy bien. No entendí. Mariana, ¿sí tienes una pregunta o simplemente era una reacción? Era una reacción, pero sumo la pregunta. Yo quería saber, ¿no?, cuál es el punto que motiva a esta investigación. ¿En qué momento o qué elemento de Tales en específico vio para empezar a realizar esta investigación? Muchísimas gracias. A Tales, cuando llega a Egipto, él llega a Egipto a estudiar ingeniería. Y te digo que tuvo la suerte de que empieza a tener mucho acceso a la parte astronómica, astrológica. Digamos, en ese momento era astrología. Tales es el que divide astrología de astronomía. Pero cuando llega a Egipto y que parecía que había dos conocimientos
que no se tocaban, él dice, se tocan por la vía ingenieril. Y entonces es cuando él realmente emprende todo, todo el, digamos, todo lo que va a culminar en la filosofía natural, que es, que es un pensamiento único en la historia de la humanidad, ¿sí? Y que, pues, hasta la fecha lo respetamos. No sé si te contesté, Mariana. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Creo que entonces continuamos con la siguiente ponencia. Ya no hay más tiempo para preguntas. Esperemos que si sobran un poquito de minutos al final podamos volver a preguntas en general sobre todos. ¿Vale? Entonces, la siguiente ponencia es por Itsue Nakaya Pérez. El título es Tecnología y Ciencia, el caso de la psiquiatría. Te cedo la palabra, Itsue. Si quieres compartir pantalla, también lo puedes hacer. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a hablar de, pues como lo dice el título de esta ponencia, ciencia y tecnología, especialmente en el caso de la psiquiatría. Un poco el orden de lo que voy a decir es lo siguiente. Primero voy a hablar un poco de cuál se ha entendido que es la relación entre tecnología, experimentación y ciencia. Después, por qué podemos entender los medicamentos como tecnología. Posteriormente voy a hablar de lo que se conoce como el modelo médico en la psiquiatría y finalmente de cómo los medicamentos juegan un papel en la psiquiatría respecto a la experimentación y la tecnología. El objetivo de esta ponencia es básicamente contradecir una idea muy generalizada en filosofía que consiste en que la experimentación con tecnología tiene un papel pasivo en la construcción de conocimiento científico. Ahorita voy a especificar un poco más qué quiere decir esto. La tesis que quiero defender, al contrario, es que la experimentación con medicamentos psiquiátricos, entendidos como una forma de tecnología, sistemáticamente contradice esta presuposición que existe. La relación entre tecnología, experimentación y ciencia en realidad pues es una relación muy antigua, pero desde la filosofía se ha abordado hasta relativamente poco tiempo. Una de las personas que empezó a hablar de esto fue Popper, y él pensaba que la experimentación, ahorita voy a hablar específicamente de la experimentación, que la experimentación servía únicamente como para testear las teorías científicas. En este sentido, le daba un papel muy pasivo a la experimentación y pensaba que no tenía ningún tipo de independencia teórica respecto al conocimiento científico. Después llegó Hawking y cuestionó un poco esto. Para Hawking, en realidad, la relación con la teoría es siempre compleja. Algunas veces podemos pensar que son independientes, algunas veces no. Hay que ver prácticamente caso por caso. Y un poco a partir de lo que han pensado algunos filósofos es que en algunos casos se puede utilizar la experimentación para explorar nuevos dominios si no hay suficiente teoría en cierto campo en específico. Ahora, respecto a la tecnología, pues ha habido como dos visiones que tienen mucho peso. El primero de ellos tiene que ver con el positivismo lógico. Para los positivistas lógicos, no hay realmente un conocimiento en la tecnología que juegue un rol que no esté también en la ciencia. O sea, sí, es verdad que puede haber conocimiento en la tecnología, pero siempre y cuando también lo haya en la ciencia. Otra postura muy conocida es la de Bunge. Para Bunge la tecnología tiene un papel meramente pasivo porque es simplemente ciencia aplicada. O sea, tenemos la ciencia que es independiente de la tecnología y entonces podemos aplicarlo a ciertas herramientas para que se conviertan en tecnología. Y esta es
una de las cosas que quiero criticar en esta ponencia, especialmente la idea de que solo hay tecnología cuando se tiene un conocimiento pleno del objeto de acción de esa tecnología en particular. Esta tesis la han cuestionado ya otras personas. Hay algunos ejemplos históricos de cómo la tecnología puede ser tanto... puede ser independiente tanto en un sentido histórico como en un sentido de primacía epistémica también. Ahora, ¿por qué hablar de los medicamentos como tecnología? Bueno, básicamente los medicamentos pueden entenderse como sustancias con propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades, o que pueden usarse con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico. A su vez, la tecnología podemos entenderla como algo que tiene 4 características básicas. La primera de ellas es que aplica un conocimiento del mundo para la resolución de problemas específicos por medio de ciertas técnicas, y el resultado final es un artefacto. Entonces podemos ver que esto se cumple en el caso de los medicamentos, porque en el caso de los medicamentos se utiliza un conocimiento del mundo, por ejemplo, de la química y la biología, para la resolución de problemas, en este caso la mejora de nuestras condiciones de salud, a partir de técnicas de otras áreas, como podría ser la ingeniería bioquímica, y al final toma la forma de un producto específico, que puede ser pastillas, inyecciones, parches, inhaladores, etc. Ok, ahora, para sostener mi tesis central, tengo que hablar un poco de la psiquiatría. En especial, quiero hablar del modelo médico en la psiquiatría. Básicamente, el modelo médico en la psiquiatría sostiene que la psiquiatría es una rama de la medicina, o la aplicación de la medicina moderna y sus métodos. Esta noción de la psiquiatría es muy aceptada actualmente en círculos científicos, entonces simplemente la voy a dar por hecho, pero es importante mencionar que hay 2 interpretaciones del modelo médico en la psiquiatría. La primera interpretación, que se conoce como la mínima en filosofía y en psiquiatría en general, es la idea de que las enfermedades son únicamente el desarrollo observable y regular de un conjunto de síntomas. En la psiquiatría, esto se ve ejemplificado por el manual diagnóstico que se utiliza más comúnmente, que se llama DSM. Y una característica importante de esta interpretación es que sí, tenemos este conjunto de síntomas y podemos pensar que probablemente se agrupan debido a que hay algún mecanismo detrás de ellos que los está haciendo agruparse. Pero realmente no dicen nada acerca de cuál es este mecanismo que está detrás. En cambio, la interpretación fuerte del modelo médico tiene la gran diferencia que sí hace afirmaciones sobre las causas subyacentes de los síntomas. Es decir, sí postula mecanismos específicos que pueden explicar por qué los síntomas se agrupan de cierta forma y tienen ciertos efectos causales, por qué podemos hacer predicciones acerca de ellos, etc. Esta noción, que es muy crítica de la interpretación fuerte, tiene representantes tanto en filosofía como en ciencia. En el caso de la filosofía lo podemos encontrar en las llamadas estrategias en 2 pasos, que son pues muy famosas en filosofía de la psiquiatría, y que básicamente dicen que se necesitan 2 pasos para hacer, para considerar algo una enfermedad psiquiátrica. Un aspecto objetivo que se tiene que descubrir mediante la ciencia, y un aspecto normativo que tiene que ver cómo valoramos ese aspecto objetivo en ciertos contextos. En el caso de la psiquiatría se utiliza sobre todo, bueno, esto se ha adoptado sobre todo en un modelo de investigación llamado RDoC. A diferencia del DSM, el RDoC no hace diagnósticos, sino lo que está tratando de hacer es justamente
encontrar cuáles son las causas subyacentes a los síntomas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es simplemente un marco de investigación. Uno de los motivos por los que se ha argumentado que debemos de preferir la interpretación fuerte del modelo médico sobre la interpretación mínima es que la interpretación mínima tiene varios problemas, pero tiene uno en particular que está ejemplificado en esta imagen que pongo aquí. Básicamente la idea es que cuando estamos agrupando enfermedades a partir de los síntomas, puede que en realidad estemos agrupando cosas que tienen causas completamente distintas. Entonces, podemos hacer una analogía con otras áreas de la medicina. Pensemos, por ejemplo, en el COVID, la gripa y una alergia. Es cierto que tienen muchos síntomas en común, ¿no? Por ejemplo, hay estornudos, hay dolor de garganta, hay cansancio, etc. Pero eso no significa que sean la misma enfermedad. La enfermedad se debe determinar debido a cuáles son las causas que están detrás de esos síntomas, ¿no? Creo que con este ejemplo es bastante obvio porque es deseable encontrar las causas de los síntomas y no simplemente quedarnos con la mera agrupación de estos síntomas. Y bueno, como decía, encontrar el aspecto objetivo de las enfermedades psiquiátricas puede ayudar a la psiquiatría con muchísimos problemas prácticos que tiene y también a consolidarse como una ciencia, ¿no? Porque este estatus científico ha sido puesto en cuestión muchísimas veces hasta el día de hoy. Entonces, quiero dar únicamente 3 ejemplos de cómo la experimentación con medicamentos psiquiátricos, de nuevo entendidos como tecnología, han hecho que se encuentre este aspecto objetivo de las enfermedades mentales. El primer ejemplo tiene que ver con, lo encontramos en la tercera etapa de la historia de la farmacoterapia, especialmente cuando se estaban investigando casos de esquizofrenia y depresión. Durante este tiempo se puso atención a la heterogeneidad de la población que cumplía con los criterios diagnósticos de estas dos enfermedades, a partir de estudios acerca de los mecanismos de acción de los medicamentos. En el caso de la depresión, esto ocurrió a partir de la introducción de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que permitieron teorizar sobre la posible heterogeneidad dentro de la enfermedad, debido a que 40% de los pacientes no respondía adecuadamente a esto. Otro caso lo podemos encontrar en los modelos preclínicos y los modelos con animales. Debido a que, como decía, tenemos muy poca información acerca de cuál es la etiología detrás de los síntomas en los trastornos psiquiátricos, la forma en la que se seleccionan muchas veces las condiciones que se van a testear son de forma completamente ateórica, o sea, completamente al azar. Bueno, aquí tengo una cita. Gran parte de las investigaciones sobre neurobiología de estos trastornos se han centrado en el estudio del modo de acción de las terapias conocidas. Los objetivos de las terapias clínicas eficaces han proporcionado excelentes puntos de partida en la investigación de la neurobiología de los trastornos psiquiátricos. Es decir, es la experimentación ateórica con tecnología la que puede empezar a impulsar la investigación científica en los trastornos y no ya un conocimiento completo que guíe la experimentación. Un último ejemplo que pongo lo podemos encontrar en la farmacometabolómica, que pretende estudiar el funcionamiento de los medicamentos, pero al hacerlo puede contribuir a un mejor entendimiento de las enfermedades. Entonces, esto puede ayudar a generar hipótesis novedosas con respecto a los mecanismos del efecto de las drogas y la variación de los fenotipos de respuesta directa. Además, dado que los medicamentos pueden servir como sondas de la fisiopatología de la enfermedad, la farmacometabolómica también puede proporcionar una nueva comprensión de los mecanismos subyacentes de la enfermedad.
Aquí, de nuevo, podemos ver que es por medio de la experimentación que no es guiada de forma completamente teórica, porque, como decía, no se conocen los mecanismos subyacentes a los síntomas de las enfermedades, que se pueden encontrar precisamente estos mecanismos, o al menos tener más pistas respecto a estos. Entonces, como conclusión, quisiera decir simplemente que la tecnología y la experimentación no se limitan a un papel pasivo respecto al conocimiento científico. En esta ponencia traté de dar un ejemplo muy concreto, que es el de la experimentación con medicamentos en la psiquiatría. Los 3 ejemplos que acabo de dar, en realidad, creo que son una parte muy pequeña de lo que está pasando, y creo que se pueden encontrar muchísimos ejemplos más. Entonces, creo que este es un caso sistemático en donde podemos ver cómo, de hecho, la experimentación con tecnología no cumple un papel pasivo respecto al conocimiento científico. Además, esto tiene la relevancia científica de poder resolver algunos problemas que están actualmente en la psiquiatría, tanto de forma teórica como de forma práctica. 5 minutos, perdón. Sí, al poder encontrar cuáles son las etiologías detrás de los síntomas, ¿no? Y quizá con esto empezar a apuntar más bien a una interpretación fuerte del modelo médico actual, que es de hecho la que está presente en todas las otras áreas de la medicina, lo cual es pues sumamente impactante que en el siglo XXI todavía haya un área de la medicina que no haya adoptado la interpretación fuerte. Y pues bueno, eso es todo. Quería dar las gracias al proyecto de investigación de Filosofía, Ciencia y Tecnología, dirigido por la doctora Nidia Lara, con la clave PAPIT que aquí se puede ver. Y pues muchas gracias. Si tienen comentarios o preguntas, pues pueden hacerlas ahorita, y si tienen ganas de seguir platicando al respecto, aquí dejo mi correo y mi contacto para que puedan localizarme. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Tsue. Entonces abrimos para preguntas. Si, de nuevo, le doy lugar primero a los ponentes de la misma mesa, si quieren hacer alguna pregunta en particular. Sí, doy un par de minutitos. Voy a checar también en Facebook si aparece alguna. Ok. Muy bien. Si no, yo empiezo. Tengo una pregunta, ¿vale? Ok, entonces, tú describes un poco la posición que vas a criticar, diciendo que es que la experimentación tiene un papel pasivo en la relación que tiene que ver con el conocimiento. ¿Podrías decir un poquito más exactamente qué es lo que estás criticando y qué es lo que crees que estos ejemplos señalan? Sí. En el caso de la tecnología, creo que la idea principal que estoy criticando es que nunca puede puede desarrollarse una tecnología si no hay un conocimiento científico previo. Y también en el caso de la experimentación en general, la idea de que la experimentación solo puede servir, por ejemplo, para testear teorías. Esto quiere decir que tenemos una teoría completa, y más bien el único papel que le estamos dando a la experimentación es comprobar si esta teoría es buena o es mala. Creo que los ejemplos que utilicé muestran que no siempre eso es el caso, que a veces ni siquiera utilizamos la tecnología para testear algo, sino más bien lo que hacemos es empezar a teorizar después de realizar experimentos. ¿Eso contesta la pregunta? Ya veo. Sí, sí, contesta completamente la pregunta. Pero esto me lleva un poquito a problematizar un poquito el uso del caso de psiquiatría, y quería ver qué te parece lo que me viene a mente. Entonces, la cosa es que, como bien comentas, y creo que es así como interpreto los ejemplos que pones, es que muchas veces el entendimiento de condiciones psiquiátricas se ha ido mejorando a partir de la intervención que hemos hecho con medicación y con otros agentes que hemos utilizado en gente. ¿Eso es correcto? Perdón, ¿podría repetirlo? Sí, que no es simplemente el hecho de que uno tiene una teoría sobre cómo es esta enfermedad, cómo se comporta, cuál es la etiología, que uno va y hace medicamentos, sino que muchas veces uno tiene un montón de sustancias que por varias razones sospecha que puede tener algún tipo de injerencia en cierta condición, y es a partir de ver cómo reacciona que uno va entendiendo qué es lo que ocurre.
Y un poquito lo que te iba a decir es, entiendo que esta es la dinámica que quieres examinar, pero no es un poquito difícil hacerlo desde el lado de la psiquiatría, siendo que pues hay mucha discusión sobre precisamente la etiología de algo como la esquizofrenia, de algo como el desorden bipolar, como que pareciera que en estos casos no es claro que justamente esta experimentación haya ayudado a un entendimiento teórico que sea robusto, ¿no? Parece que no estamos lejos de algo así, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente lo que dices. Creo que es importante decir que cuando decimos que no se conocen las causas detrás de los síntomas de las enfermedades, lo que se está diciendo no es que no hay ninguna hipótesis al respecto, sino que hay muchas hipótesis y que todas ellas parecen ser exitosas algunas veces y fallar algunas otras veces. Entonces, creo que lo que estos casos pueden ir haciendo es reducir cuáles son las hipótesis que son más exitosas para finalmente tener ya un conjunto más pequeño de ellas y, por ejemplo, apuntar a, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer ahorita es dejar de buscar la etiología de las enfermedades tal y como son clasificadas ahora y más bien buscar la etiología de síntomas muy particulares y a partir de ello hacer una reclasificación de las enfermedades, ¿no? Entonces creo que para esto sí es exitoso los casos que mencioné. okay, perfecto. No sé, creo que si no hay alguna otra duda, creo que continuamos. Otra vez, si tenemos un poquito de tiempo hacia el final, vamos a dar la oportunidad a ver si puede haber preguntas sobre cualquiera de las ponencias. ¿Vale? Entonces, la siguiente ponencia va a ser dada por Pablo Acelescano y lleva por título Alas de ética para el Ícaro de la ciencia de datos. Entonces, te cedo la palabra, Pablo. Si gustas, puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Gerardo. Buena tarde a todos los que nos están visitando, que están interesados en estos temas. Y bueno, pues muchos saludos también a todos los que estamos aquí en la mesa. Déjenme compartirles la presentación, por favor. Un segundo. A ver si aquí... No sé si ahí se logra ver bien la presentación. Sí, Pantalla sí. completa. Bueno, perfecto. Perdón. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de un trabajo que comencé a hacer el año pasado para el Congreso, que bueno, tuvo que cancelarse y ahora estamos aquí retomando. Son algunos cuestionamientos y preguntas que estamos realizando en torno a bueno, que yo estoy trabajando en torno a la ciencia de datos. Muchas otras personas ya empiezan a hacerse este tipo de preguntas en el ámbito filosófico. Y bueno, particular para los que, bueno, varios de aquí en la mesa nos conocemos bien, pero para los que nos están viendo, yo tengo antecedentes en ingeniería y también tengo una formación filosófica, entonces me ha interesado trabajar estas líneas del quehacer ahora humano respecto a la ciencia de datos. Y bueno, supongo que algunos de estos estarán un poco familiarizados de ustedes, perdón, ahora que vaya avanzando con la presentación. Es una presentación breve, en realidad aquí lo que me interesa es compartirles más verbalmente y ser lo más claro que pueda respecto a lo que está sucediendo con el desarrollo del Big Data y la ciencia de datos. Pero bueno, para comenzar dándoles un poco el contexto, el desarrollo del Big Data en los últimos 20 años ha generado un replanteamiento gradual y cada vez más profundo en muchas y muy diversas actividades humanas. La capacidad de producir y almacenar grandes volúmenes de información a una gran velocidad y de gran variedad conforman lo que conocemos como Big Data. Lo anterior sumado a la capacidad de manipulación, visualización y análisis con el objetivo de tener conocimiento es lo que se conoce como la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos se apoya en herramientas tecnológicas de cómputo, programación, matemáticas y estadística en un proceso iterativo que explota el Big Data con el propósito de responder a preguntas específicas. Entonces, puedo dar un ejemplo ahora como para poder aterrizar un poquito este tema de la data y la generación de información. Y para que lo sientan un poco más cercano, por ejemplo, cuando queremos comprar algo en Amazon
y elegimos algún producto, Amazon inmediatamente abajo coloca algunas sugerencias. Esas sugerencias parten de un cruce o de bases de datos que se generan enormes de todos los usuarios de la plataforma, en donde la plataforma identifica correlaciones entre compras. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren comprar o están interesados en una cafetera, pues inmediatamente Amazon les sugerirá productos relacionados con la cafetera. Esos productos relacionados se infieren o se recomiendan a partir de compras previas que hayan realizado algunos otros usuarios de la plataforma. Entonces, lo que estamos empezando a ver es esa capacidad cada vez mayor y actualmente gigantesca de generar data, de poder procesarla, de analizarla y de obtener resultados que lo que están haciendo es replantear mucho del conocimiento y del quehacer humano. Entonces, el uso del Big Data y la ciencia de datos ha tenido consecuencias que van desde el abandono de la intuición y las corazonadas de los gurús de la publicidad, dando paso a una sofisticación de la mercadotecnia cada vez más parametrizada y numérica, que, digo, ustedes seguro todos aquí estamos viendo el live, por ejemplo, desde Facebook. Facebook, de la misma forma, es una plataforma que establece muchísimo manejo de data, en particular, por ejemplo, con la publicidad. Todas las herramientas que están en Facebook son herramientas para publicidad, son herramientas que están parametrizadas y que cada día, a diferencia de en el pasado, cuando uno veía un espectacular, por ejemplo, y había ciertas maneras de establecer el impacto de ese anuncio en la calle, ahora por medios digitales la manera de medir es muchísimo más detallada y muchísimo más personalizada. Entonces, ya comienza a abandonarse ese esquema del gurú de la publicidad y comenzamos a migrar hacia un análisis de publicidad mucho más técnico y mucho más analítico que parte de este aprovechamiento de la data. Por ejemplo, también el control de tránsito vehicular en las ciudades, que por ejemplo tiene que ver con Waze o con Google Maps, donde esas plataformas todo el tiempo están recabando información de la ubicación de las personas para poder sugerirte mejores vías de rutas a tu destino, y al mismo tiempo ellos también están conglomerando y están procesando todas estas bases de información gigantescas. Y por ejemplo, la generación masiva de data de secuencias genómicas se está comenzando también a utilizar para mejorar el tratamiento y diagnóstico de pacientes. Entonces podemos ver que el impacto de este replanteamiento comienza a entenderse como una revolución en las prácticas humanas y del conocimiento en ámbitos tan disímiles como la vida social, la vigilancia gubernamental, que es un punto que retomaré un poco más adelante, el control de enfermedades, etc. Es debido a este impacto y a que el Big Data se encuentra en sus primeras etapas. Y esto es súper importante. Es un área del quehacer humano relativamente nueva. Y es en ese mismo sentido que es súper importante y pertinente que reflexionemos sobre su desarrollo y en general sobre sus características, porque actualmente y por el impacto que está teniendo se presenta para nosotros como un deber. Justamente por eso es que la filosofía es una de las responsables en esta labor de entendimiento. Desde el quehacer filosófico podemos plantear preguntas que vayan orientadas a responder inquietudes relacionadas con el Big Data. Por ejemplo, de corte epistémico, ¿cómo el Big Data nos ayuda en la obtención de nuevo conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento es? Si pensamos en preguntas de corte ontológico, ¿qué es el Big Data? ¿Cómo se conforma? Y, por ejemplo, unas de corte ético, ¿la generación de este conocimiento se encuentra sesgado por valores particulares? ¿Cuáles son las implicaciones de recabar y explotar información detallada de las personas? ¿Existen peligros en el desarrollo de la inteligencia artificial? Estos son algunos ejemplos de cuestionamientos orientados a atender el Big Data. Entonces, el objetivo de mi escrito, y como pueden ver ahora ya hice mención de la parte ética, ¿no? Entre los ejemplos de corte epistémico y ontológico también. Entonces, el objetivo de mi escrito es exponer el riesgo, por un lado, de limitar el desarrollo de la ciencia de datos. Ya algunos filósofos se han tomado la tarea de reflexionar y han apuntado algunos lineamientos o algunas implicaciones en torno a la ciencia de datos. Ahora desarrollaré algunas que tienen que ver con esto que estamos viendo ahora en la presentación del método científico, el estatus causal y la opacidad epistémica. Ahora las vamos a mencionar, por supuesto también la directriz o la parte ética. Entonces, el objetivo de mi escrito es exponer por un lado estas implicaciones, en donde quiero destacar que el asumir una postura conservadora respecto a algunas implicaciones, o a estas implicaciones de la disciplina, pueden llevar a un entorpecimiento en el desarrollo de la disciplina misma. Y que, bueno, destacar que el desarrollo del Big Data y la ciencia de datos
sí debe estar delimitada, perdón, ahí la ambulancia, sí debe estar limitada por un tema de corte ético. Entonces, vamos a comenzar por las implicaciones que tienen que ver con estos primeros puntos que les pongo acá. La versatilidad y potencia del herramental y el desarrollo metodológico del Big Data y la ciencia de datos le ha permitido abrirse camino entre casos tan distintos como los que mencionábamos anteriormente. La publicidad personalizada, controles gubernamentales, modelos financieros más robustos, diagnósticos médicos y un largo etcétera. Diagnósticos médicos me parece un ejemplo extraordinario porque cada vez, y la verdad es que lo veo cada vez menos, menos remoto, van a poder darte un diagnóstico y llegas de algún sintático con el de millones de otras personas. Y poco a poco ya iremos viendo que tanto los doctores empiezan a ser reemplazados por comparativas estadísticas de cuadros y de síntomas entre pacientes. Entonces, en la actualidad tenemos una multiplicidad de fuentes de información y posiciones que abogan por un libre intercambio de data, lo cual evidentemente implica un riesgo en los controles y protocolos, abriendo la posibilidad de establecer correlaciones arbitrarias. Esto puede sonarles un poco raro, pero ahorita voy a abordar un poquito más esta parte de las correlaciones arbitrarias. Sin embargo, por otro lado, se nos muestran diversas ventajas, como el acceso a enormes bases de información, al trabajo cooperativo, que es importantísimo, la posibilidad de aumentar la exactitud de los cálculos y con ello el poder explicativo y predictivo. En este contexto, el uso de algoritmos, que para los que no estén familiarizados con esta palabra, los algoritmos básicamente pueden ser entendidos como recetas de cocina. Tienes inputs o cosas que metes con las que tienes que comenzar a cocinar, luego sigues una serie de pasos que es finita y al final obtienes un resultado que es un pescado preparado al gusto. Entonces, los algoritmos han permitido realizar análisis de una manera cada vez más eficiente en función de todas estas bases gigantescas que cada vez crecen más de información y data. La automatización de procesamientos algorítmicos, que básicamente tiene que ver con esta idea de cómo seguir recetas muy robustas, ha permitido identificar dependencias entre variables que no teníamos ningún indicio o sospecha que estuvieran relacionadas. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto si empiezas a alimentar una base muy grande de tráfico y eso lo relacionas con una base de datos que tenga que ver con un tema del clima, empieces a identificar, digo, es un ejemplo un poco trivial, pero la idea es que empieces a identificar variables que tal vez no tenías tan claramente definidas que tenían una relación. Por ejemplo, en este caso podría ser que el entorpecimiento vehicular tenga una directa dependencia con la cantidad de lluvia. Y el tema es que analizar estas bases de manera conjunta nos pueda permitir poco a poco identificar relaciones entre variables que no teníamos nosotros identificadas. Entonces, poniéndolo de una manera simplificada y caricaturizada, podríamos alimentar con bases de información a los algoritmos, un montón de bases de información, con la expectativa de descubrir, y aquí descubrir empieza a ponerse un poco problemático a la luz de análisis filosóficos que tienen que ver con un tema, por ejemplo, del método científico, de la parte del descubrimiento, de una justificación, por ejemplo. Entonces, si nosotros alimentamos con esas bases de datos, podremos descubrir nuevas e insospechadas relaciones de dependencia entre variables. Incluso podríamos llevarlo más lejos y alimentando con bases de información arbitrarias, podríamos descubrir cosas sin haber definido preguntas iniciales o hipótesis iniciales, lo cual todavía es más problemático. Llevo 10 minutos, ¿verdad, Gerardo? Bueno, más o menos. Sí, dame un segundito. Te faltan 8:30, sí. Ok. Entonces, si lo anterior es el caso, ¿hasta qué punto el método científico, el descubrimiento, el rol de las hipótesis modifican su estatus y función debido al giro que estamos teniendo en la ciencia de datos? Básicamente la idea aquí es qué tanto se problematiza esto y qué tanto eso debería de alertarnos y establecer límites al quehacer de la ciencia de datos y qué tanto al contrario deberíamos de incentivarlo para que siga metiendo y generando más preguntas. Digo, me queda clarísimo que el método científico y los intentos de aproximación por definirlo son súper complejas, pero aún así creo que a la luz de los resultados que estamos obteniendo de la ciencia de datos y del análisis de esta información y de toda esta data, sí empezamos a poder establecer estas preguntas un poco más concretas de cómo realizar este quehacer. Ahora, algo que es súper importante, la participación humana sigue siendo necesaria en diferentes grados. Por supuesto, podemos ver de una manera como muy romántica el procesamiento de las bases y los resultados que de ellas obtenemos, pero detrás de eso hay un trabajo humano que luego pasa muy desapercibido y es toda la limpieza de las bases de datos y, por supuesto, el análisis. Esa parte tiene que ver con un quehacer
estrictamente humano, todavía no hay una capacidad, digamos, autónoma o automática que pueda resolverlo. Y de todas formas podemos ver que aunque en ese resultado podremos creer que no hay una intervención humana, sí hay una intervención humana en todo el preprocesamiento de la información. Ahora, hay otro punto importante. Los cuestionamientos respecto a estas dudas en la parte del descubrimiento, la hipótesis, por ejemplo, están intrínsecamente relacionados con presupuestos sobre el estatus causal del conocimiento científico y su poder predictivo. La capacidad de establecer y descubrir relaciones bajo un criterio de relevancia matemática, y aquí estoy pensando en temas estadísticos principalmente, sugiere una posible independencia del conocimiento causal. Pero tenemos que ser cautelosos en afirmar algo como que en el análisis del Big Data es completamente indiferente al conocimiento causal, es decir, que podemos encontrar estas correlaciones arbitrarias que mencionaba anteriormente. Sin duda, el establecimiento de correlaciones dentro de bases de data nos invita a cuestionar la manera en la que históricamente hemos entendido las relaciones causales. Y en todo caso debemos percibir este cuestionamiento como una manera o un aspecto atractivo y de interés como resultado de la ciencia de datos. Sin embargo, de nueva cuenta no debemos olvidar que la participación humana continúa formando parte de los procesos en la ciencia de datos para la valoración de las correlaciones y el análisis. Al final hay gente evaluando esos resultados. Sumado a lo anterior, la teoría científica más exitosa en términos predictivos es la física cuántica, y ella carece de una ontología clara y definida. ¿Hasta qué punto estamos frente a un escenario similar donde el estatus causal es incierto? ¿Y en qué medida la ciencia de datos nos está permitiendo plantear cuestionamientos a la luz de nueva evidencia? Todo lo anterior se relaciona con una implicación interesante, que es algo que pongo aquí, que sería el tercer punto de la opacidad epistémica, que se traduce en accesos experimentales deficientes y en una debatible relación con la justificación. ¿Qué tan justificados estamos en establecer una conclusión? Si desconocemos... Perdón, me interrumpió la presentación. Perdón, Zoom. ¿Qué tan justificados estamos en establecer una conclusión si desconocemos todos los elementos epistémicamente relevantes del proceso? El uso de modelos y simulaciones computacionales es parte intrínseca del quehacer científico de datos. Dentro de estos procesos, la inteligencia artificial es una parte constitutiva. Las redes neuronales son un ejemplo de opacidad epistémica, outputs incomprensibles dentro de inputs conocidos. Es decir, tenemos nuestra receta, hay un procesamiento que funciona a partir de redes neuronales, y hay muchos ejemplos donde a partir de inputs que conocemos obtenemos outputs desconocidos o que no estamos entendiendo. Entonces, aquí yo nada más lo que apunto es que tendríamos que hacer la pregunta todavía más profunda para entender si en realidad esto tiene que ver con procesos computables complejos. ¿Hasta qué punto debemos desconfiar del resultado, por ejemplo, de una simple calculadora? Porque realiza cálculos que humanamente no podremos realizar debido al tiempo que nos tomaría. ¿Eso en qué medida establece una pregunta de corte epistémico, pero que en realidad está en función de un tema de computabilidad, de procesos? Entonces, el asumir una postura conservadora atrincherada en presupuestos causales y metodológicos, si es que alguien decidiera ser súper conservador respecto a estos puntos, implicaría delimitar el desarrollo y el avance y estaría en detrimento de una nueva disciplina como la ciencia de datos. Yo considero que debemos recibir con brazos abiertos los cuestionamientos que la ciencia de datos comienza a dibujar de frente a ciertos consensos en la comunidad académica y científica. Hay una intrínseca relación, y aquí es donde hablo de la parte ética, que parece que es la parte más importante, pero quería dar todo este contexto de algunos cuestionamientos súper interesantes que se plantean en relación a la ciencia de datos. Pero me salió un segundito y te quedan 4 minutos, ¿está bien? Ok. Hay una relación intrínseca entre la ética y el desarrollo del Big Data. Existen muchos intereses de por medio en la producción, almacenamiento y explotación de data. Los más conocidos son los comerciales, que ya mencioné anteriormente, pero vale la pena hablar de algunos gubernamentales. A propósito de la pandemia por COVID, y seguro de esto se enteraron también muchos de ustedes, en China decidieron implementar un mecanismo de control basado en aplicaciones celulares y cámaras en calles y edificios. Lo que hizo el gobierno chino fue vigilar hasta el último detalle de lo que cada persona hacía. Sabía exactamente quiénes estaban contagiados, dónde habían estado y con quiénes. Con esa información a la mano, el gobierno decidía los términos y las condiciones del aislamiento en la cuarentena. Este ejemplo plantea muchos cuestionamientos éticos sobre el uso y el aprovechamiento de la data. Entonces, a manera de conclusión, y aquí voy a ahondar un poquito más en la parte ética, esbocé de manera muy breve las implicaciones o algunas de las implicaciones del desarrollo de la ciencia de datos y la posibilidad de limitar su avance y su entendimiento. No debemos permitir que purismos científicos detengan el libre intercambio y generación de data. Todo lo contrario, debemos defender el libre desarrollo de estas disciplinas, siendo cautelosos también, por otro lado, en no abogar por un anything goes,
por las razones éticas que les presento en este momento, que tienen que ver con estos dos puntos, el uso y explotación de datos personales y el desarrollo de la inteligencia artificial. En el primer sentido, que es sobre el uso y la explotación de los datos, es innegable lo fructífero de la ciencia de datos en el aprovechamiento de la data recabada en el día a día de nuestras vidas. Pero debemos entender que las implicaciones del uso de la información personal pueden tener tanto beneficios colectivos como afectaciones individuales. La creación de un organismo de legislación internacional que regule la extracción y que entienda y delimite la explotación de la data personal me parece que comienza a plantearse como una necesidad. Como pudimos ver en el ejemplo de China, el gobierno impuso medidas de control sobre los ciudadanos de ese país con la finalidad de contener el contagio del COVID. ¿Hasta qué punto es éticamente válido que el gobierno sepa todo sobre ti para tener un control ciudadano? ¿Qué tanto de nuestra información estamos dispuestos a compartir por un bien común? Existen compañías transnacionales que generan millones de dólares por comercializar nuestra información. ¿Hasta dónde estamos viéndonos beneficiados de la comercialización de nuestra información, de información? Estamos compartiéndoles, incluso a veces sin nuestro ok. Y en el segundo sentido, y ya con esta parte termino, la ética debe guiar los aspectos técnicos de la ciencia de datos como esta directriz que cuida la parte, por un lado, de la explotación de la data y por otro, en el desarrollo de la inteligencia artificial, que me parece que es urgente también. ¿Qué desarrollos de la inteligencia artificial implicarían un riesgo ético para el humano o comprometerían nuestro bienestar? Esta parte es súper interesante porque hablamos de Terminator como en un sentido medio caricaturizado, pero la realidad es que sí existen dudas genuinas de la parte más técnica y más informada que tiene que ver con el mundo de la ciencia de datos sobre los posibles riesgos. ¿Perdón? Ya estamos en overtime. Si quieres decir alguna cosa para cerrar. Sí, cierro con esto. El escenario que se nos presenta plantea una revolución epistémica y ontológica. Nuevas tecnologías con capacidades nunca antes vistas, metodologías depuradas y el uso de matemática y estadística revelan nuevas maneras de entender al mundo, a nosotros mismos y la manera como vivimos. Debemos tomar una actitud crítica y activa en el desarrollo de esta nueva etapa humana, poniendo particular énfasis en los lineamientos éticos que correspondan al desarrollo de la ciencia de datos. Y ya eso es todo, Gerardo. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti. Estamos viendo que desde la plática anterior hubo problemas con Facebook otra vez. Entonces, pues sí, entonces creo que no va a ser posible tener preguntas de ese lado, pero vamos a tomar preguntas de los otros ponentes. De hecho, Nidia ya levantó su mano. Si quieres hacer tu pregunta, Nidia. Sí, yo quería que reflexionáramos un poco, Pablo, con respecto a si el problema es ético o es legal. Porque creo que, digamos, si es legal, es una cuestión de legislación, de gobierno. O sea, que sobrepasa la cuestión de si me parece o no me parece. Yo creo que eso, digamos, lo tienes que reflexionar, porque yo creo que el problema debe de ser y debe plantearse legal más que ético. Pero sí quisiera tener tu opinión. Muchas gracias, profesora, por la pregunta. A ver, sin duda tiene que ver con una cuestión legislativa. Lo que sí creo es que, como antesala de ese quehacer legislativo, tendríamos que realizar estas preguntas de corte ético. Primero tendremos que definir en un sentido ético relacionado directamente con la parte técnica qué implicaciones tendría, entender cuáles podrían ser las consecuencias y las implicaciones del desarrollo de esta disciplina, y a partir de ahí, sí, comenzar con una labor legislativa. Ahora, es que me queda claro que si legalmente los abogados y las instituciones responsables de esto a nivel internacional no están informadas de las posibles consecuencias y de los riesgos que existen en el desarrollo, digamos, irresponsable de la ciencia de datos, no van a poder tener herramientas para legislar en un sentido adecuado. Sí me parece que cada vez más tenemos un tema, va a sonar así muy globalizado. Todos sabemos que cada vez tenemos un tema de globalización más latente y presente. Con el tema en específico de la ciencia de datos, creo que esto sí representa una necesidad internacional de legislación. Poco a poco nosotros vamos viendo cómo se van estableciendo algunas consideraciones, por ejemplo, la modificación que se hizo en Facebook en relación a la nueva política de privacidad de la información con iOS del lado de Apple. Es importantísimo cómo se está moviendo todo eso, porque como consecuencia de eso hay un tema de acceso a tu información con o sin tu permiso,
y de aprovechamiento de esa data que puede generar no solo cuestiones comerciales, sino incluso temas de, por ejemplo, salud pública, como lo hemos estado viendo, o de seguridad. Entonces, sin duda, volviendo a la pregunta, hay un tema que tiene que ver con una cuestión legal, pero creo que a eso debería de anteceder un quehacer y un análisis ético. Puede ser, sí. Muy Gracias. bien. Ahora veo Usted, que profesor. Joel Alejandro tiene otra pregunta. Adelante, Joel. Sí, gracias. Bueno, una rápidamente sobre las premisas. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, una básica rápida sobre una de las premisas que asumes, que es por qué la privacidad importa en tu punto de vista. Y otra que también viene de lo que decía Nidia justamente, es que, bueno, legislación ahorita ya hay sobre datos personales, ¿no? Sobre todo en Europa tenemos este reglamento de la protección de datos personales que está muy avanzada, pero desde tu punto de vista, ¿qué aspectos técnicos se tienen que considerar al momento de crear una legislación? O sea, ¿cómo podrían las instituciones crear estas leyes y decir, por ejemplo, qué algoritmos son válidos, qué algoritmos son inválidos, o cómo puedes tomar decisiones con base en estos algoritmos? Porque se necesita una información muy técnica en ese sentido, ¿no? ¿O tú creerías que se puede hacer una ley que no tuviera tantos tecnicismos? gracias por la pregunta. A ver, creo que una respuesta, o hay una de las preguntas es una pregunta complicada que tiene que ver con la parte técnica que ahora te digo. Respecto a lo que primero que me preguntas, yo no niego que no haya ahora un marco legal. Digo, yo sé que tú no lo dices, me queda clarísimo que justo con el ejemplo ahora, por ejemplo, del acceso a la información desde Facebook hacia Apple, ya hay trabajo que se está haciendo en esta línea, pero no sé si se le está dando el foco que debería de estársele dando, porque me queda clarísimo que desinformación al respecto hay muchísima. Y trabajo en conjunto a nivel internacional, no me parece que haya, hasta donde yo tengo entendido, instituciones que estén encargadas de regular este tema a nivel mundial. Sí hay algunos esfuerzos, por ejemplo, en Europa, justamente, como lo mencionabas, hay un tema avanzado de procesamiento y manejo de data, pero evidentemente eso no está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto ellos están viendo por los intereses de los europeos y hasta qué punto en realidad hay una preocupación mundial aterrizada respecto a las consecuencias? Entonces, sí creo que hay un tema de legislación y de avance en ese sentido, pero no creo que esté articulado y creo que está como de manera muy aislada y no creo, resultados que hemos visto de implicaciones con el aprovechamiento de la data negativos, hay muchos, porque justo creo que hay no hay una, no hay un avance no justo entre el desarrollo y la explotación de la información y el marco legal que se está proponiendo respecto a ese aprovechamiento. Hasta cierto punto es natural, pero creo que sí hay una desventaja. Respecto a la parte técnica, sí creo que debe haber un tema de conversación a nivel muy técnico con las implicaciones. Por ejemplo, platicaba yo de la parte de los procesos computables complejos. ¿Qué tanto un análisis verdaderamente técnico de las posibilidades o los posibles resultados del desarrollo de la inteligencia artificial podrían resultar en un tema contraproducente hacia los humanos? Y sí me parece que ahí hay una discusión que tiene que desarrollarse en parte en un lado muy técnico. Perdón, ya interrumpo un poquito porque si no nos vamos a comer tiempo de nuestra última ponencia. De nuevo, si tenemos tiempo hacia el final, podemos volver a cualquiera de las preguntas en general. Yo me quedé con un montón sobre esta plática, pero bueno, a ver si al final vuelve a salir. Entonces, nuevamente le cedo la palabra a Nidia, que ahora nos va a hablar de una ponencia distinta que lleva por título Rayos catódicos, motor de la creación científica e innovación tecnológica. Nidia, por favor. Sí, gracias. Gracias, ahí voy. Déjame compartir pantalla. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias a ti, Pablo. Gracias, profesora. Bueno. Bueno, este es un trabajo que he estado realizando ya por varios años, yo diría, que me ha interesado particularmente por toda la gama de temas que están
inmersos en él. Este es un pedacitito mínimo que es nada más la parte tecnológica que hace posible el descubrimiento o la creación, como lo quieran llamar, de los rayos catódicos y toda la gama de, digamos, consecuencias que esto tiene. Entonces voy a empezar. Bueno, quiero mostrar cómo una filosofía de la ciencia que contemple las aportaciones epistémicas y ontológicas de la tecnología en el desarrollo del conocimiento científico nos puede dar mucha luz para esclarecer cómo interactúan y se desarrollan las teorías científicas con el auxilio del conocimiento que proporciona la tecnología. Esto a su vez nos puede ofrecer mayor claridad sobre cómo la interacción entre ciencia y tecnología produce no solo conocimiento teórico, sino también conocimiento tecnológico, mismo que además de que enriquece a la ciencia, beneficia a la industria y a la sociedad en su conjunto. Para que esto se entienda, yo quiero revisar la gestación de los denominados rayos catódicos para ilustrar justamente la rica interacción entre tecnología y ciencia. Y lo que quiero que veamos es que la producción y análisis alrededor de los rayos catódicos es 100% tecnológica, pero el estudio teórico de este fenómeno tecnológico gesta los cimientos tanto para rescatar y aceptar la actual teoría atómica, que inicia supuestamente con el descubrimiento de los electrones, como es la misma que da las bases fenoménicas que hasta la fecha le dan sustento y soporte empírico y experimental a la mecánica cuántica. Nuestra historia inicia con la idea de cómo electrificar gases. Para ello se requirió el desarrollo de 4 tecnologías. Una batería como fuente de electricidad confiable, que en el tiempo que yo estoy narrando es una batería de Volta, una fuente de alto voltaje, una bomba de vacío y tubos de vidrio. ¿Sí? En el desarrollo de estas tecnologías intervinieron, curiosamente, tanto inventores de instrumentos sin ninguna preparación científica, como fue Faraday, Geisler y Rutherford, así como químicos y físicos como Plücker, Crookes, Goldstein y otros, o híbridos, como el famoso J.J. Thomson, que estudió originalmente ingeniería. Su profesor lo metió a matemáticas y acabó estudiando física. Bueno, lo que tenemos que recordar es que el siglo XIX no tenía una clara separación entre ingeniería, física y química, sino que las 3 disciplinas estaban estrechamente vinculadas. Además, tampoco era clara la separación entre hacer ciencia y desarrollar tecnologías para experimentar nuevas posibilidades y crear fenómenos inéditos. La base de esta relación no era propiamente estudiar pasivamente a la naturaleza, sino aprovechar o crear diversas tecnologías para obtener novedosos y atractivos resultados. Curiosamente, los experimentalistas ganaban mucho dinero en los teatros, ¿sí? Así como actos de magia. Con esta reflexión, lo que quiero enfatizar es el hecho de que los grandes avances de la ciencia de los siglos XIX y principios del XX fue mucho más experimental y teatral, yo diría, que teórica. ¿Sí? De hecho, muchas teorías se construyeron con base en los resultados de los experimentos, sin que estos
tuvieran originalmente un soporte teórico o científico particular que los guiara. Para no perdernos en detalles, detengámonos en las aportaciones tecnológicas que logró un soplador de vidrio alemán llamado Heinrich Geissler. Históricamente es reconocido como el creador de una bomba de vacío de mercurio específicamente diseñada para tubos de vidrio, donde logró alcanzar niveles de vacíos inéditos en su tiempo. La previa a Geissler era una bomba que se tenía que dar vueltas y sus niveles de vacío eran ridículos. Bueno, así surgen los denominados tubos de Geissler, que además de ser atractivos decorativamente por sus formas y colores en las luces que producían, dio lugar a múltiples desarrollos tecnológicos que impactaron y de hecho aún impactan tanto a la ciencia como a la sociedad en su conjunto. Geissler se especializó en la manufactura de instrumentos de vidrio y en 1852 puso su taller en Bonn y ahí conoce a Julius Blücher, que era físico, a quien Geissler originalmente le empezó a hacer termómetros y tubos capilares. En 1855, Geissler desarrolla, justamente por petición de Blücher, su novedosa bomba de vacío de mercurio y en el 57 crea en su propio taller el famoso tubo que lleva su nombre. El tubo lo que hace es introducir un gas y al tubo se le extrae parcialmente el gas para radificarlo, ¿sí? Y estudiar el comportamiento del gas bajo presión, o sea, el gas radificado bajo presión. Aquí viene la explicación, o sea, se le pone un cátodo y un ánodo, que son términos que le da Faraday a la luz positiva y la luz negativa, a la electricidad positiva y a la electricidad negativa. Aquí se conecta la bomba de vacío y aquí está, en este espacio, está la pila, en este caso la pila de Volta, que es la que le da la electricidad. A cada punta del cilindro se le pone el electrodo, que es el nombre que le da Faraday, y Geissler utiliza electrodos de platino porque son muy sensibles. Y a cada electrodo se le conecta una parte de la bobina de Rumford, que es igualita a la que usamos en nuestros automóviles para prender el coche, ¿sí? Es la que hace la chispa de alto voltaje, ¿sí? Bueno, esta bobina se conecta a una batería que es la que le provee de electricidad. Ahora, cuando la bobina se conecta a los tubos vía los electrodos, se produce esta luz, o sea, una luz que cambia de color dependiendo del gas que se utiliza, y claro que fue un fenómeno espectacular, ¿sí? De inmediato también llamó la atención de Blücher, que era quien se interesó justamente por los trabajos de Geissler en ver de qué manera se podía electrificar los gases y estudiar cómo la luz producida dentro de ellos interactuaba con imanes. Blücher esperaba observar el arco que se producía en una luz que en un globo de Devi, que es lo que se hacía, ustedes los han visto seguramente en Sanborns, que hay una luz y uno acerca la mano y lo que pasa es que la luz se curva, ¿sí? Entonces lo que esperaba Blücher observar era esa curvatura.
Pero con los niveles de vacíos que logró la bomba de Geisler, se manifestó un fenómeno nunca antes visto. Blocker lo describe que en su realización del experimento, además de los fenómenos que se buscaban, se presentaron la división de la corriente de luz, o sea, la luz, en lugar de cuando ponía el diván, la luz se partía en pedacitos, ¿sí? Y además, ya una vez que estaba rota por el imán la luz, se hacían ondulaciones y parpadeaban, ¿sí? Y la extensión de la corriente del electrodo positivo, en el electrodo positivo se hacía un punto de luz muy brillante, ¿sí? Blocker publicó muchísimo con Geisler y los dos adquirieron, curiosamente, fama de científicos, ¿sí? Y las investigaciones y aportaciones justamente que logró Geisler en 1868, un año después de que muere Blocker, la Universidad de Bonn le otorga a Geisler, o sea, el soplador de vidrios, un honoris causa como científico. ¿Sí? Ahora, el problema es que el título que le otorga la Universidad de Bonn hace parecer que los logros de Geisler fueran científicos, cuando en realidad él lo que estaba desarrollando era muy buena tecnología, ¿sí? Como fue su bomba de vacío y sus tubos, ¿sí? Ellos fueron los que pudieron aportar nuevo conocimiento que sin duda, al irse perfeccionando, poco a poco empezaron a resultar muy útiles para abrirles nuevos caminos de investigación, tanto a la ciencia como a la industria. Pero lo que tenemos que considerar es que la tecnología y la ciencia son empresas muy competitivas que van generando posibilidades de innovación sobre productos y resultados ya conocidos, como fue la creación de una mejor bomba de vacío y su uso en los defectos provocados en los tubos de vidrio. ¿Sí? Sin duda, la bomba que inventó Geisler fue una aportación importante para producir un fenómeno inédito en el mundo de entonces. Son sus tubitos, son divinos, que eran los tubos fluorescentes sumamente atractivos que se vendían como pan calientes, y donde realmente Geisler hizo una fortuna, ¿sí? Pero al mismo tiempo, los fenómenos producidos al interior de esos tubos dieron paso a la investigación científica para tratar de entender la relación entre electricidad, luz y magnetismo, que con el tiempo lograron abrir el camino para el enriquecimiento de la teoría atómica de partículas que aceptamos hasta la fecha. Lo que hay que considerar es que si la tecnología se estancara cuando triunfa la primera vez, la ciencia sufriría sus consecuencias y el caso de la evolución de las bombas de vacío y su aplicación en los tubos de tipo Geisler pueden servir como ejemplo para entender la intrincada relación entre avances tecnológicos y el progreso en las teorías científicas. Para ilustrar este punto, voy a detenerme en una tecnología que se va innovando para obtener mejores y nuevos resultados. ¿Sí? Tiempo después de que Geisler inventa su bomba de mercurio, casi de manera, dos químicos la innovan. Uno de ellos fue un exalumno de Blocker de nombre Johann Hittorf y el otro fue Hermann Spengler. Hittorf, siguiendo la línea de investigación de Blocker,
observó que la bomba de vacío de Geisler se producía una especie de hervor por muchas horas en el lugar donde se suponía que había vacío, ¿sí? Pensó que esto podía deberse a que en la superficie de la bomba se acumulaba humedad que se evaporaba y producía alguna clase de gas, ¿sí? Para evitarlo, decidió utilizar una serie de reacciones químicas para eliminar la humedad, con lo que logró optimizar considerablemente Perdón, 5 minutos, Nidia. la capacidad de vacío de Geisler. Me voy a brincar la de Spengel, que era mucho más complicada, pero el punto es que utilizando 2 bombas de vacío se produjeron los mismos fenómenos con 9 años de diferencia. Y al que quiero revisar es a Crookes, a William Crookes, porque muchas de las cosas que él supuestamente inaugura, en realidad la obtenemos, las produjo Hittorf, que era muy malo hablando y que no supieron reconocerlo, y por eso yo lo estoy recuperando. Porque Crook reporta los experimentos casi idénticos a Hittorf, perdón, aquí está mal escrito, que tenía más recursos económicos, pero los pasos son básicamente idénticos. De Hittorf conocemos muy poco porque era muy tímido, y Crookes era completamente lo contrario, y además él tenía mucho dinero, contrata a su propio técnico, que era muy bueno, y además le gustaba hablar en público, ¿sí? Por esas razones, el tubo de Geisler adquiere el nombre de los tubos de Crookes, y a él se le adjudican cosas que previamente estaban en Hittorf. Bueno, se inician los experimentos aplicando un vacío superior con sus respectivas bombas, y al encontrar ese vacío sucedió que el fenómeno que se producía en los tubos fue muy distinto al que estudió Blücher, ¿sí? En lugar de esta hermosa fluorescencia, lo que pasó es que el tubo se volvió oscuro y solo al final se veía una luz o azul o verdosa, dependiendo del vidrio, al final de la pared, ¿sí? Ahora, para tratar de descifrar este fenómeno, los dos optan por dejar libre esta parte de la pared y poner el ánodo en escuadra del cátodo para que no lo interviniera, y ver si era el ánodo el que producía el resplandor o era el cátodo el que producía el resplandor. Cuando se aplica la descarga eléctrica, se ve la luz al final del tubo, por lo que se asume que el resplandor viene del cátodo y no del ánodo. Y de ahí viene el nombre de rayo catódico, ¿sí? Tanto Hittorf como Crookes ponen un objeto y se dan cuenta que el rayo es detenido por el objeto que estaba ahí y se refleja en la pared del tubo iluminada. Y este hecho los lleva a suponer a los dos que cualquier punto del cátodo era una fuente capaz de producir un rayo que viajaba en línea recta y que era susceptible de ser obstruido por un objeto sólido. Crookes además puso, por ejemplo, dentro de su tubo una lámina muy delgadita y vio que se ponía al rojo vivo. Pero además, como era muy ingenioso su técnico, puso un riel de cristal, creo que le llaman una mosca, que está con laminitas de vidrio,
y que cuando ponía la luz, la mosca giraba. Y él pensó, o sea, Crookes pensó que esto era prueba de que la luz ejercía alguna clase de fuerza, pero luego lo corrigieron diciendo de que no, que lo que pasaba es que las laminitas de su mosca se calentaban y el calentamiento era lo que producía esto. Bueno, Crookes lo que nos pone son 5 elementos que aparecen en sus tubos y él era muy cuidadoso. Nidia, se nos acabó el tiempo. Si quieres decir lo último que puedas. Bueno, sí. Bueno, viene una polémica impresionante entre los defensores de, o sea, Crookes decía, perdón, que eran corpúsculos los que estaban formando a la luz. El otro que eran ondas. Esta no se pudo solucionar hasta que aparentemente Thomson descubre a los corpúsculos, ¿sí? Pero siempre queda el problema de si era onda o partícula. Ahora, lo que quiero marcar es... Sí, si quieres, Nidia, no te preocupes. O sea, nos vamos a comer un poquito el tiempo de las preguntas, pero avanza como mejor lo veas, porque si todavía falta un poco. Un poquitito me falta, o sea, todo lo que esto implica. Primero, de ellos obtenemos, o sea, de estos tubos, obtenemos la luz de neón, o sea, la tecnología que genera el neón. Y las pantallas de televisión y los monitores de la primera generación, que eran de bulbos, de rayos catódicos, ¿sí? También, como un original, se dieron cuenta que del ánodo surgían los rayos X cuando se electrificaban los gases. Y entonces viene una tecnología que revoluciona a la medicina. Pero también los rayos X son los que actualmente se utilizan para generar los microscopios atómicos que utilizan indistintamente industriales y científicos. Pero tengo también los aceleradores de partículas, que son los que nos están ayudando a entender los componentes del núcleo atómico, y todo eso son efectos de los rayos catódicos. Yo lo que quiero decir es que las aportaciones son inmensas, pero lo que quiero marcar es que mientras el filósofo no considere el lugar epistémico y ontológico que le ofrece la tecnología, nunca vamos a entender qué es la ciencia, y mucho menos las aportaciones que la tecnología nos puede dar para la comprensión de estas dos actividades que se mueven en conjunto. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. No hay ningún problema. Gracias a ti, Nidia. Entonces, si alguien tiene una duda, me parece que Facebook sigue habiendo ahí problemas. Parece que no fue solo nuestra mesa, sino que fue de varias. Ya es la segunda semana y parece que hay el segundo día y parece que han continuado un poquito los problemas ahí con Facebook. Muy bien. ¿Alguien que tenga una pregunta? Sí, yo creo que te puedo preguntar algo, profesora. Sí, por favor, Pablo. Los demás, si pueden utilizar la manita para después. Perdón. Él tenía Bueno, pues básicamente, digo, usted y yo conocemos más o menos cuáles son nuestras posturas respecto a esto, pero quiero hacer un poco de abogado del diablo. A ver, si no tuviéramos a un equipo o a un cuerpo de entendimiento científico, ¿qué tanto en realidad las aportaciones del tubo catódico podrían haber resultado en lo que resultaron siendo? Sin duda hay una aportación del lado técnico, pero pareciera que, y de nuevo aquí jugando un poco al abogado del diablo, si no fuera por esa intervención como de la comunidad científica y del entendimiento sistemático científico, no habría culminado ni de cerca en el resultado que usted destacaba ahora al final de la ponencia. No, es cierto, pero
el fenómeno que dio entrada a texto es un fenómeno tecnológico. Sí, pero ¿qué tanto ahí si no hubiera sido por una interpretación o No, lectura? lo que yo estoy diciendo es que se manejan juntas, ¿sí? O sea, la aportación fue de un soplador de vidrio, ¿sí? Logró producir esta luz gracias a que Blocker le pide una bomba de vacío y él jugueteando con la bomba de vacío produce el rayo catódico. Esto pasa a las manos de los científicos. Y los científicos están estudiando están tratando de descifrar qué son los rayos catódicos. Pero en realidad lo que ellos están haciendo al principio, Blocker, por ejemplo, solo describir lo que sucede con los rayos catódicos. Y de ahí se abre la polémica que es entre los ingleses y los alemanes, básicamente, no todos, si los rayos son ondas o son partículas. Y esta polémica sigue trabajándose en la cuántica hasta la fecha, pero lo que inicia toda esta polémica para tratar de entender un fenómeno tecnológico son los científicos. Okay. ¿Sí? O sea, el origen es tecnológico. Y luego los científicos están todavía discutiendo qué son. Ok, perfecto. Carlos, creo que tenías una pregunta, no sé si vi bien. Gracias, profesora. A ti. Creo que igual y no vi bien, o igual y Carlos está teniendo problemas. Ok, Nidia, a ver, yo tengo una duda difícil. A ver, ¿qué dirías? Entonces tienes Carlos Bunge, ¿vale? Y tienes su postura de ver a la tecnología como si fuera simplemente ciencia aplicada. Mario. Y la pregunta difícil, Mario Bunge, perdón, ¿qué dije? Ya Carlos. mezclé los nombres, Mario. Ok, y entonces a ver, ahí está de nuevo Carlos con la duda. Carlos, ¿estás ya de regreso? Creo que sigue teniendo problemas. Ok, entonces continúo con A ver, A ver, bueno, ahora sí. no sé si ya me escucho. Sí, Ya. te escuchas Solamente bien. es una pregunta muy simple. Mencionabas, Nidia, al final de esta interacción, ¿no?, entre ciencia y tecnología, y que realmente conocer a fondo más esta interacción nos va a dar una comprensión más cabal de lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Qué tienes en mente para estas relaciones o este tipo de interrelaciones que hay entre una y otra? Yo lo que he estado viendo es que entender el desarrollo de la ciencia junto con el desarrollo de su tecnología te da una visión mucho más rica de cómo llega las aportaciones de una y otra al resto de la sociedad. Y yo creo que eso hasta la fecha no está bien comprendido. Estudian a la tecnología como si fuera rígida. El efecto del conocimiento científico. Ahí Tsui y yo concordamos completamente. La tecnología no solamente no es pasiva, te da un montón de conocimiento. Y ese conocimiento no se está valorando para tratar de entender cómo interactúan la ciencia y la tecnología. Si tú te fijas, no hay en este momento una ciencia que trabaje sin tecnología. Y si uno no entiende esta interacción, no entiendes ni qué aporta una ni qué aporta la otra. Eso es lo que yo pienso. Ok, perfecto. Creo que probablemente todavía hay más preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer nuevamente a los ponentes y a la gente que nos está viendo. Desafortunadamente hubo problemas con Facebook, pero seguramente esto se va a grabar y va a estar disponible en línea. El agradecimiento también al staff que nos está ayudando para llevar a cabo estas sesiones. Damos por concluida esta mesa de filosofía de la tecnología. Un aplauso a todos. Muy bien, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Gerardo.